Universidad Técnica de Cotopaxi. Integrantes: Yadira Shiwi, Denis Panchi, Evelyn Tenelema y Jennifer Chancusi. Experimentos caseros de la ley de Boyle-Charles y Amontons. Ley de Charles. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, es decir, cuando aumenta la temperatura también aumenta el volumen. Ley de Boyle. Cuando el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas es mantenida a temperatura constante, el volumen será inversamente proporcional a la presión. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ley de Amontons. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Luigi Gay-Lussac comparte con Guillermo Amonton la autoría por haber establecido la ley de los gases que describe la relación entre la temperatura y la presión. Realizaremos un experimento sobre la ley de Amonton con los materiales siguientes: una olla de presión y agua. Al interior de este contenedor rígido encontramos partículas de gases con un volumen fijo. Esto significa que más rápido se mueven las partículas de gas, más veces chocarán por segundo. Esto sucede al incremento de presión. Aquí vemos una olla de presión. Al someterse a un proceso de calentamiento, llegará el momento en que el vapor del agua generado empiece a escaparse por la válvula de enfoque. Observando en el dibujo, mientras se aumenta la temperatura, la presión de igual forma aumenta. Esto lleva a su presión máxima, es cuando se empieza a liberar el vapor del agua y su presión queda constante y su temperatura igual queda constante. Ambas quedan directamente proporcional. Al enfriar un contenedor significa que las partículas gaseosas de su interior están moviéndose más lentas, lo cual habrá menos colisión. Ley de Charles. Necesitaremos 2 globos, 2 recipientes, agua caliente y agua fría. Experimento casero para la demostración de la ley de Charles. Para ello vamos a necesitar 2 globos. Vamos a inflar al borde del puño de la mano y al final hacemos un nudo. Como vemos a continuación, los globos estarán inflados del mismo tamaño. Para ello también vamos a necesitar 2 recipientes. En el primer recipiente agregaremos el agua caliente y en el segundo agregaremos el agua fría. Vamos a introducir los globos. Colocamos su tapa a cada recipiente y vamos a esperar 10 minutos. Una vez transcurrido los 10 minutos, vamos a proceder a destapar y vamos a hacer la respectiva comparación. Pues como vemos se cumple la ley de Charles. Esta ley nos dice, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura disminuye. Esto quiere decir, como vemos, el globo donde estaba el agua caliente aumentó su tamaño y donde estaba el agua fría, esta disminuyó. Para la ley de Boyle vamos a necesitar una botella de plástico, un sorbete, un globo y una pistola de silicón. En la botella utilizaremos un cuchillo o una puntafila. Luego introducimos el sorbete dentro de la botella. A continuación lo pegamos con la pistola de silicón. Luego que terminamos de pegar, llenamos la botella con agua y luego inflamos el globo cuidadosamente. Introducimos a la boquilla de la botella, así viendo que no se salga el aire. Alrededor hay una cierta cantidad de aire. Este aire tiene una masa, por lo que tiene un peso. El peso de aire sobre cada parte de nosotros se conoce como presión atmosférica y es la misma dentro y fuera de la botella. Ahora vemos cómo sucede en el globo. Al exterior del aire se encuentra presión atmosférica, pero cuando empieza a inflarse, las partículas que antes estaban separadas se comienzan a unir unas a otras. Esto hace que la presión interna del globo es elevada. Este sucede con la ley de Boyle y dice que en los gases ideales a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, obtenemos una presión elevada en el globo y mientras el aire va disminuyendo en el globo, la presión dentro de la botella aumenta, haciendo que el volumen de la botella disminuya. Si se hace mientras la presión aumenta. Resultados y discusiones. Ley de Amontons.
En la ley de Amos, al cocinar los alimentos en la olla de presión, se observa que se realiza más rápido el proceso de cocción. Esto es debido a que la olla mantiene mayor temperatura y es directamente proporcional. Ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que mientras el volumen aumenta, la presión disminuye, pero si aumenta la presión, el volumen disminuye. Al realizar la bomba de presión, se observó que mientras el globo estaba colocado en la boca de la botella, tiene una presión elevada, haciendo de que el soltarlo va aumentando la presión dentro de la botella. El volumen va disminuyendo, ocasionando dicha ley. Ley de Charles. La ley de Charles, mientras el globo está en el agua caliente, aumenta el tamaño. Al contrario, es el globo que está en el agua fría que ves que aumentar disminuye. Esto debido a que mientras la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si disminuye es de igual manera, disminuye el volumen. Durante la realización del experimento por esto, logramos comprobar la ley de Amos en una olla de presión, porque al aumentar la temperatura a un volumen constante, la presión incrementa y cuando la temperatura disminuye, la presión. En la ley de Boiler demostramos que con el experimento realizado se ejerce una fuerza inversamente proporcional de la masa, cuando que su temperatura se mantiene constante, es decir, su volumen aumenta y la presión disminuye. La ley de Charles pudimos afirmar su teoría, la cual decía que la presión es constante. Al aumentar la temperatura, el volumen del gas también aumenta, mientras que al disminuir la temperatura, esta disminuye.